O será el internet, no estoy seguro. O las dos cosas tal vez. Ya está, ya cargó. Bien, vamos a empezar entonces. Hoy día tenemos el tema de conceptos narrativos básicos. También quería abrir un video en YouTube. También creo que por eso estaba un poco lento, porque no cargaba esa página. Ya, ahora voy a tratar de cargarlo mientras explico, ¿ya? Claro, no lo voy a pasar de frente el video, eso va a ser como una especie de repaso. Así que va a ir cargando hasta que les explique. Bien, para entender los conceptos narrativos básicos hoy, vamos solamente a estudiar algunos que son el narrador, que es muy importante, muy básico. Luego el tiempo de relato, el personaje, tipos de personaje y espacio o escenarios. ¿Está bien? Un momento que esto se corre solo. Vamos acá. No. Ya. Pero qué especial es YouTube. Y ahora sí lo tengo. Muy bien, perfecto. Ahora sí lo tengo listo. A ver. Vamos a agrandar. Ya lo tengo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Empezamos con el narrador. Debemos entender que un autor real crea un personaje virtual o ficticio, si quieres llamarle, que va a contarnos la historia. A este proceso en el que el narrador nos cuenta una historia, hace que los elementos que participan de la historia, que son los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio, interactúen entre sí. Así construye un relato, ¿no es cierto? Este proceso de construcción de un relato mediante la narración, ¿no es cierto?, le corresponde hacerla al narrador, que es el personaje ficticio o personaje virtual que tiene la voz que enuncia el relato. Nos cuenta lo que sucede, ¿no es cierto? Hace que la narración exista. Este personaje virtual no es obligatoriamente, o mejor dicho, no es el autor real. El autor real puede crear diferentes narradores, diferentes tipos de narradores para cada obra que hace, un cuento, una novela, etcétera. Va a tener diferentes tipos de narrador. Puede que en alguna ocasión el narrador sea un personaje ficticio, un personaje virtual, totalmente diferente y ajeno al autor. Es algo que ocurre. O también puede ocurrir que el narrador, este personaje ficticio, virtual, tenga semejanzas con el autor real. Pero en ninguno de los dos casos, ni cuando es muy distinto, ni cuando se asemeja, en ninguno de ellos es el autor real. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Ya sé que tú vas a decir, no entiendo, profesor, porque si es el autor el autor real el que escribe la historia, ¿cómo no va a ser él el que nos cuenta? Lo que pasa es que si él nos contara, la literatura ya no sería literatura, sería periodismo, historia, antropología, derecho. Entonces, en esos libros sí el autor real es el autor de la obra, ¿no? Pero en una obra literaria, como tiene un carácter ficcional, tenemos que asumir que el autor le cede la palabra a un personaje ficticio que nos va a contar la historia, porque si no, ya no sería ficción, ya no sería literatura. Es parte de la noción de la literariedad, de la noción de lo literario. Tiene que haber un autor ficticio, o mejor dicho, un narrador, un personaje virtual que nos cuenta la historia. Es parte del, digamos, contrato de leer literatura. Para ejemplo, piensa en Mario Vargas Llosa, un señor ya de 85 años más o menos, es un señor mayor, y decide escribir un cuento donde va a explorar sus conocimientos sobre el género femenino. Y escribe un cuento donde una chica, una adolescente, una chica de 14, 15 años, va a salir
a una cita, una de sus primeras citas, porque es muy jovencita, con un chico que es su amigo, pero que muy probablemente se le va a declarar para ser su enamorado. Y la chica está emocionada, ¿no? Y le va a contar este cuento, va a crear Vargas Llosa un narrador en primera persona que va a ser protagonista, o sea, la chica misma te va a contar, ¿no? Esa tarde me maquillé por primera vez, me puse brillo, creo que se ponen, ¿no? Brillo, un poquito de sombra, así como me enseñó mi hermana mayor, que apenitas, porque si no parecía que me han venido un puñetazo en el ojo, entonces, y usé, no sé, eso que se pone una vincha con perlita, no sé, la verdad yo desconozco esos temas, ¿no? Yo soy varón y no me gustan esos detalles femeninos, no los conozco bien. La cosa es que uso su maquillaje, tonos de tierra y mar, no sé. La idea es que la chica está que se maquilla emocionada, diciendo dónde me va a llevar a pasear, que yo estoy esperando hace tiempo que se me declare, no sé. Entonces, tú puedes pensar ahí, Vargas Llosa se cree chica, se cree una chica de 15 años que cuenta su historia. Entonces tú ahí estás cometiendo un grave error, porque Vargas Llosa no es el que lo cuenta, es el narrador, en este caso es una chica, personaje protagónico en primera persona. Igual, ¿qué tal si en otro cuento Vargas Llosa utiliza como personaje a un escritor antifujimorista que critica la política peruana de los años 90? Tú vas a decir, ese es Vargas Llosa, porque Vargas Llosa odia el fujimorismo, porque quedó picón cuando Fujimori le ganó en el 90. Pero ese cuento lo he escrito ayer y ahora último apoyó a Keiko en las elecciones. Dijo que Keiko era mejor opción que Castillo. Entonces, estarías contradiciendo eso, ¿no? O sea, no, profe, pero es que no es el autor. No es el autor, es un personaje ficticio que creó Vargas Llosa. Igualito, cuando tú lees El Caballero Carmelo, en El Caballero Carmelo, el narrador de la historia es un niño de 9 años más o menos, que se llama Abraham. Lo dice en una parte de la obra, ¿no? Su hermana le dice, Abraham le dice, le llama al narrador. Pues un narrador primera persona testigo. Se llama Abraham, vive en el pueblo de San Andrés de los Pescadores, cerca de Pisco, a unas cuadras de Pisco. Lo sabemos porque lo dice que vive en San Andrés y que cuando se da la pelea del Carmelo tienen que caminar varias cuadras para llegar a Pisco, al Coliseo de Gallos. Y el papá trabaja en una oficina. El papá de Valdelomar trabajaba en la oficina de la aduana de Pisco, en el puerto de Pisco. Y tenía un hermano llamado Anfiloquio. Y tenía un hermano llamado Roberto. Entonces, profe, pero quiere decir que ese niño narrador del Caballero Carmelo es Valdelomar. No, es un personaje ficticio, el narrador de la historia, que se inspira en la niñez de Valdelomar. Pero no es Valdelomar. ¿Se dan cuenta? A eso quiero llegar. Siempre debemos distinguir del autor real del narrador de la historia. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, y no quiero compararme con los grandes escritores, la otra vez, hace unos años, yo escribí un cuento, en el que había un personaje, habían dos personajes, ¿no? Dos narradores, mejor dicho, un narrador personaje protagónico y un narrador, digamos, en segunda persona que creí, ¿ya? Y el narrador en primera es un personaje protagónico, el narrador protagonista en primera persona, era un tipo que trabajaba en una oficina de abogados, era abogado y era aficionado a coleccionar documentos históricos, o sea, textos de fuentes de fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, testamentos, crónicas, cartas de personajes históricos. ¿No? Es un historiador aficionado, digamos, pero era abogado también. ¿Ok? Entonces, la persona que lee ese cuento dirá, es que Guillermo Gutiérrez, como estudió Derecho, también seguramente ha trabajado como abogado y este cuento se basa en una experiencia que él tuvo. Yo nunca en mi vida he trabajado en un estudio de abogados, eh, no colecciono documentos antiguos. Es una buena idea, pero no me siento capacitado porque no soy historiador y no soy tan aficionado. Me gusta la historia, pero no tanto. Entonces, no soy yo. Es un personaje que escribí, ¿no? Inspirado en algunas anécdotas, ¿no? De mi vida, pero no soy yo. O sea, a eso voy. Nunca el narrador puede tener rasgos del autor porque el autor le da un poco de su personalidad para que tenga sentido, ¿no? Es más fácil eso que inventar todo. Pero no es el autor siempre, pues. O sea, mejor dicho, no se inspira siempre en el autor. Se inspira a veces un poquito, a veces nada, a veces mucho, pero no es el autor real. Hay que tener bien claro eso. Una vez que captas esto, de que el narrador de la historia no es el autor real, todo tiene sentido. Todo es más fácil.
Por ejemplo, tipos de narradores. Encontramos básicamente 4 tipos. El narrador fuera de la historia, ¿ok? A la historia también le llamamos diégesis, es un término narratológico del famoso estudioso Gerard Genette. Gerard Genette ha sido un narratólogo francés muy reputado en el siglo XX. Ha fallecido hace unos años. Ah, yo me estaba corrigiendo a Nicole, labial, no, yo no sabía esas cosas, Nicole, gracias. Gerard Genette propuso teoría sobre narratología y él habló de la diégesis, ¿no? La diégesis sería el proceso del relato. La diégesis sería el proceso del relato. ¿Está bien? La narración o historia, ¿no es cierto? Y la diégesis, ¿no? Serían equivalentes. Entonces, Gerard Genette dijo, los narradores fuera de la historia son heterodiegéticos. ¿Por qué? Porque están fuera de la diégesis. ¿Está bien? Y, a ver, heterodiegético. Ahí está. Entonces, si la narración es la diégesis, la historia es la diégesis, heterodiegético quiere decir diferente a la diégesis. Ese es el narrador fuera de la historia, ¿no? Porque no está dentro de la narración, no está dentro de la historia, está fuera de ella, es diferente a la historia. ¿Está bien? A un nivel gramatical, también se le puede llamar narrador en tercera persona, ¿no? Porque este narrador fuera de la historia nos narra diciendo, ella condujo el automóvil muy rápido por la avenida y se pasó un par de luces rojas porque estaba bastante apurada. El temor se notaba en el constante temblar de su labio inferior. Entonces, claro, ella, ¿no? O sea, siempre el narrador fuera de la historia va a narrar desde la tercera persona, desde el él o ella, ¿no? Los personajes son él o ella, ¿está bien? A este narrador fuera de la historia también se le llama narrador no personaje, o sea, se le puede llamar en términos narratológicos heterodiegético, se le puede llamar narrador en tercera persona si vemos el aspecto gramatical, también se le puede llamar narrador fuera de la historia o narrador no personaje. Mira, tantos nombres tiene este tipo de narrador, fuera de la historia, heterodiegético, porque está fuera de la diégesis su historia, o tercera persona en sentido gramatical, narrador no personaje. Este tipo de narrador tiene 2 subtipos, el omnisciente y el objetivo. El narrador omnisciente es el narrador más sencillo de utilizar y también el más sencillo de entender. Por eso fue muy popular durante el siglo XIX, llamado por muchos el siglo de la novela, porque en el siglo XIX, es decir, de 1800 a 1899, hubo una gran cantidad de novela escrita, sobre todo en Europa, porque la masa poblacional europea en conjunto ya tenía primaria completa. Acá en Perú, en el siglo XIX, estábamos en pañales en educación pública. Todavía no alcanzábamos ni el 50%, creo. Pero en Europa estaban más avanzados y ya todo el mundo sabía leer y escribir. Todos tenían el conocimiento de la primaria completa. Entonces los novelistas del romanticismo y el realismo europeo vieron la posibilidad de tener una producción masiva. Hubo mucha novela porque mucha gente leía. En esa época yo creo que la gente leía más que ahora. Sí, porque no había internet, por supuesto, no había cine, no había internet, no había radio, no había televisión, entonces la gente leía una barbaridad. Pero esta gente que leía era una masa lectora que solamente tenía una formación básica, así que no le puedes exigir que acceda a narradores muy complicados, a técnicas muy difíciles. Por eso los narradores decimonónicos del siglo XIX procuraban hacer obras que tengan una forma sencilla, y por eso el narrador omnisciente fue popular en ese entonces. Narración lineal, o sea, cronológica, y el narrador omnisciente. Por ejemplo, Crimen y Castigo de Fedor Mikhailovich Dostoyevsky está escrita con narrador omnisciente. El narrador omnisciente es como la voz de Dios. Es un personaje virtual, ficticio, que puede entrar a donde quiera. No tiene límite. Si quieres, es como un fantasma que puede leer la mente de la gente, ¿ya? Sabe y conoce todo lo que ven, oyen, piensan y sienten los personajes. Hasta puede ingresar a su sistema nervioso, a sus órganos gastrointestinales, o sea, y saberlo todo.
puede saber sus sueños, su pasado, lo que piensan, todo. Es un narrador totalmente intrusivo respecto a los personajes. Y por eso es un narrador muy sencillo de entender. Yo digo que un autor real del siglo XIX que usaba el narrador omnisciente para narrar su historia, su novela, era como un papá que cuida a su hijito, ¿no? Un chiquito de 2 años, año y medio, le hace caminar, le agarra la mano y no te vayas a caer, ven por acá, le da su papilla, su comidita, sus alimentos todavía molidos, le da de comer con babero, le cambia el pañal, porque a veces se hace el bebé. Así está, ¿no? Ese es el narrador, ese es el autor real, usando un narrador omnisciente para un público que todavía no tiene la suficiente capacidad para explotar otro tipo de narración, ¿no? Más compleja, más difícil. Eso sí ocurre a inicios del siglo XX, sobre todo en la época, a mediados del siglo XX, el público quiere técnicas más difíciles, ya cambió. Ahí surge la narrativa vanguardista, la nueva narrativa hispanoamericana aquí en Sudamérica, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Borges. Esos autores retan al lector, buscan un lector activo, un lector que busque la cena, que case la cena, no uno que le den papilla ni que le hagan caminar de la manito o le cambien el pañal. Ese lector era más exigente. Estoy hablando del lector ya de mediados del siglo XX, ¿ok? Entonces, pensemos en, compara a esos lectores, el lector del siglo XIX que leía un montón, pero que leía con técnicas sencillas, no complicadas, compáralo con el lector de mediados del siglo XX, que quería un reto de parte del autor, quería que lo reten, ¿ya? Compáralo con el lector de hoy. O sea, hoy día la gente ya no lee casi nada. La mayoría de chicos de su edad, de ustedes, no quieren leer. No, lo ven como una pérdida de tiempo porque tienen que ver el video, tienen que mover el dedito en la pantalla. Ha cambiado mucho. Recuerdo que una vez un amigo que es poeta y cuentista, o sea, es un fenómeno ya que domina la poesía y el cuento, en un taller de cuento en el que yo le ayudé, yo participé como su apoyo, él decía a los talleristas, hoy en día el lector ya no lee más de 100 páginas. Un libro de cuentos de 100 páginas y ya está, más no va a leer. Así que tienen que escribir cuentos de un promedio entre 15 a 20 páginas para que en un libro entren, aunque sea 8 cuentos, más o menos, 8 cuentos, 10 exagerando, ¿no? Y eso es mucho. Y que te lean todos es bien difícil, pero estás haciendo el intento. Entonces, ¿qué pasó con las novelas de 400, 500, 600 páginas del siglo XIX? Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, Los Miserables. ¿Qué pasó con esa novelística? Con Crimen y Castigo también, que es una novela extensa, que son casi 400 páginas, depende de la edición. ¿Se dan cuenta? A eso voy, ¿no? ¿Cómo cambia? Según el público cambia la narrativa. Ahora, ¿qué es el narrador objetivo? El narrador objetivo también es en tercera persona, también es no personaje, ¿ok? Pero es mucho menos intrusivo que el narrador omnisciente. Con decirte que no sabe lo que piensan los personajes, no sabe sus motivaciones, no sabe sus recuerdos, no entra en su sistema nervioso o sus órganos gastrointestinales. No, este narrador objetivo se queda en todo lo externo. Describe con detalle las acciones y los elementos de la realidad narrada sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. Este narrador objetivo es más bien un narrador típico ya de la novela moderna del siglo XX. Vargas Llosa utiliza mucho ese narrador, por ejemplo. Borges también lo utiliza en sus cuentos. Entonces, este narrador permite que el lector tenga que especular. ¿Por qué el personaje hace eso? ¿Por qué dijo tal cosa? O sea, y tienes tú que ir pensando por qué pasan las cosas, porque el narrador no te las dice todo. Te dice nada más lo que ve, lo que oye, pero no puedes saber lo que está dentro de los personajes. Es un equivalente a una cámara cinematográfica, o también equivalente a por ejemplo, tú estás un día viendo en un parque que una pareja conversa y de pronto la chica se exalta y empieza a gritarle al chico. Tú no sabes por qué lo hace. Tú nomás ves que el chico se paltea, que la chica le grita, y tú puedes sospechar algo, ¿no? Pero no estás seguro. Y te tratas de acercar un poco para escuchar mejor qué cosa le reclama. Tal vez ahí te das cuenta qué está sucediendo. Esto es como un narrador objetivo, pues. Sabes cómo están vestidos los dos, de qué talla son los dos, cómo es la chica físicamente, cómo es el chico. Puedes saber lo que le está diciendo ella a él, pero no sabes en su mente de la chica qué hay, ni en la mente del chico qué hay.
Solo te queda especular. Eso es un narrador objetivo, ¿ok? Un narrador más del siglo XX, más usual en el siglo XX, porque es un narrador que es un reto al lector. Muy bien, vamos con el narrador dentro de la historia. El narrador dentro de la historia recibe el nombre, a partir de la narratología de Gerard Genette, de homodiegético, porque es uno con la diégesis, ¿no es cierto? Desde un nivel gramatical es un narrador en primera persona. Es un narrador en primera persona. También se le llama narrador dentro de la historia o narrador personaje. Como puedes ver ahí, estos 4 nombres todos tienen sentido, ¿no? El narrador personaje tiene 2 formas de manifestación. El narrador protagonista. Este narrador lo encontramos, por ejemplo, en narraciones tan antiguas como la Odisea. Recuerda que en la Odisea hay una parte en que Odiseo narra sus aventuras a los feacios. Esto ocurre del canto 8 al canto 12. Ahí el narrador protagonista, ¿no? Ya en la Odisea había. Otro ejemplo notorio es el Lazarillo de Tormes, donde el narrador también es el protagonista, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de narrador protagonista con textos antiguos, ¿ya? El narrador protagonista utiliza la primera persona para narrar su propia historia. Por eso es una narración subjetiva y desde una perspectiva personal. En este caso, el protagonista mismo te cuenta los hechos. El otro narrador en primera persona, o narrador homodiegético, o narrador personaje, o narrador dentro de la historia, es el narrador testigo. En este caso, él relata las acciones de otros y no emite juicios ni comentarios. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. Un ejemplo básico, el narrador del Caballero Carmelo. Ese niño narrador no es el protagonista. Él nos cuenta cómo llega el gallo a la casa, cómo el gallo se hace parte de la familia, cómo el gallo llega a su jubilación y cómo el gallo es otra vez obligado a pelear para salvar su honor de gallo de pelea. Y finalmente nos cuenta cómo muere el gallo, ¿no? O sea, el gallo parece el protagonista, no el chico, obviamente. El chico es un testigo. ¿Sabes dónde se nota que este es un narrador limitado? Porque él no puede contarte exactamente todos los detalles porque él no está viviéndolos. Por ejemplo, cuando reta el dueño del ajiseco al papá del chico, ¿cómo accedemos a esa información? Porque el papá le cuenta a la familia cómo fue retado por el dueño del ajiseco. Y a partir de ese relato, el chico, el niño testigo narrador nos cuenta. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, ¿qué tal si el papá mintió? ¿Qué tal si el papá fue el que retó al ajiseco, el que retó al dueño? Dijo, ¿sabes? Mi gallo Carmelo es mejor que tu gallo. Y después para defenderse dijo, no, que me retaron a mí, que... ¿Te das cuenta? O sea, y nosotros solamente podemos confiar en lo que nos cuenta el narrador testigo porque él le contaron eso. No es que él estuvo presente, no es que él fue el que decidió que el gallo pelee. O sea que es un narrador testigo, su rol es pasivo. Es un receptor de información, un testigo de hechos. No es el que decide las cosas. Él nos cuenta los hechos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el videíto este que estaba preparando para ustedes. Ojalá lo podamos cargar bien. Vamos ahí. ¿Qué pasó? Ah, ya. A ver, ventanita. Hoy veremos los tipos de narradores o puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador,
El autor es el creador o persona real que escribió el texto y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Genet y su clasificación de los narradores de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en dos categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Vamos a cargar otra vez la PPT. Bien, espero que con la explicación que hice, las PPTs y aparte nuestro video de refuerzo les haya quedado claro la diferencia entre los tipos de narrador. ¿Está bien? Igual si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora, y si nace después de la clase, también en el multichat se pueden apoyar. Profesor, Sí, dime. una pregunta. ¿En qué se diferencia el narrador protagonista con el narrador omnisciente? Si de repente en una pregunta encuentro los dos, ¿cuál es lo caracterizador?
Bueno, primero la persona gramatical. El narrador omnisciente siempre narra desde el él o ella, porque se dirige hacia, o sea, se refiere a los personajes como él o ella. Por ejemplo, Juan le dijo a Mario que María iba a llegar tarde ese día y que por favor le enviara un menú a su trabajo para que pueda almorzar, ¿no? Entonces, siempre ese es el narrador omnisciente, siempre va a ser en tercera persona dirigiéndose a los personajes. En cambio, en la primera va a decirte, le dije a María, o vi cómo Juan le decía a Mario que le lleve comida a María. Entonces, desde la primera siempre. Aparte que el narrador en primera persona normalmente no puede saber lo que hay en la mente de los demás. Él puede decirte, me pareció que María estaba molesta porque la comida que le llevaron no estaba rica. Pero no es que él está seguro porque lee la mente, sino que puede sospecharlo. ¿Se dan cuenta? O sea, es un narrador subjetivo. En cambio, el narrador omnisciente normalmente es un narrador muy seguro de sí, que sabe todo, que simplemente te cuenta todo, todo, lee la mente, sabe lo que pasa dentro del organismo de un personaje, sabe su memoria. Es un narrador muy poderoso. En cambio, el protagonista siempre desde la primera, lo que él siente obviamente sí lo va a decir, ¿no? Pero no lo que los demás sienten, lo que los demás piensan. Sobre todo te vas a guiar por la persona gramatical, ¿no? El narrador omnisciente es tercera y el narrador protagonista siempre es primera. Y él es el protagonista, él es el que decide las cosas y que le pasan las cosas principalmente. Ya eso es lo diferente también del testigo. A ver. Eso, gracias. Ok, vamos con el tiempo. El tiempo en literatura, en una obra literaria, el tiempo siempre es ficticio. ¿Ya? Pero dentro del tiempo ficticio encontramos dos manifestaciones. Una es el tiempo, yo le llamo argumental, el tiempo que dura el argumento. Por ejemplo, un cuento que inicia a las 6 de la mañana cuando se despierta el protagonista y termina a las 8 de la noche cuando se acuesta y se duerme. Ahí termina el cuento. A ver, son en total 14 horas de vigilia. Entonces, argumentalmente ese cuento dura 14 horas. El tiempo de la historia son 14 horas. ¿Se dan cuenta? A pesar de que tú te vas a demorar en leer este cuento 14 minutos. Entonces, el tiempo de la historia no es el tiempo real. Eso sería no tendría sentido. No voy a demorarme 14 horas en leer eso. No, lo leo en 14 minutos porque es un cuento, es algo breve. Entonces, el tiempo de la historia es el tiempo del argumento, lo que en la historia dura, la acción, lo que vamos a ver, la interacción de los elementos de la narración, ¿no? Ahora, ¿qué es el tiempo de relato? El tiempo de relato es cómo el narrador, y tú ya sabes qué cosa es el narrador, cómo el narrador nos cuenta esa historia, porque él puede seguir un orden natural, lógico, cronológico, y empieza a contarnos. Desde que se despertó el personaje, lo que le pasó a las 7 de la mañana, lo que le pasó a las 8 de la mañana, lo que le pasó a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, 7, 8, y se durmió. Listo. En ese orden que pasa también nos lo cuenta. Es un orden natural, lógico, cronológico. Las novelas decimonónicas, las novelas del siglo XIX siempre usaban ese tiempo porque el lector solamente quería informarse rápido, entender todo sin complicación. Es un lector básico. En cambio, el orden artificial es cuando el narrador te cuenta en un orden diferente al cronológico la historia, o sea que el tiempo de relato va a tomar un orden diferente. Esto ocurre normalmente en la narrativa moderna, pero no solamente ahí. Por ejemplo, en la Odisea, volviendo a un ejemplo tan clásico, cuando Odiseo hace relato de aventuras, hace un relato circular, está rompiendo la linealidad, ¿no? Y también en la serie de Tormes hace un relato circular, por cierto, ¿no? Es un relato circular porque empieza y termina en el mismo lugar, igual que el relato de aventuras de Odiseo, ¿ok? Entonces eso ya no es que el orden artificial solamente se ve en el siglo XX en la narrativa vanguardista, se ve también en otros ejemplos a lo largo de la historia. Pero en el siglo XX, especialmente en la narrativa vanguardista, la nueva narrativa hispanoamericana, los escritores tratan de utilizar más esta técnica de ruptura del orden cronológico para generar un lector más activo, para lograr que el público se sienta más atraído por esa narrativa complicada, difícil, que era un reto para el lector. Hoy en día, lo que yo escucho siempre es, profe, el argumento, resuma, ¿puedo leer un resumen? Profe, quiero leer resumen nomás, me da flojera leer. Ya, eso es lo que escucho. Entonces,
Entonces, imagínate, ese lector se moría de hambre a mediados del siglo XX, porque a mediados del siglo XX más bien los lectores querían complicación, les gustaba lo difícil, y los narradores, los autores reales, le daban eso, ¿no? Bueno, y a partir de los 70, 80 empezó a cambiar la situación, y hasta el día de hoy todo es pantallita, celular, interactivo y dedo en la pantalla, ¿no? Ya cambió mucho, bastante la situación, el público en general. Entonces, este orden artificial se hizo muy intenso en la época de mediados del siglo XX, pero siempre hubo una tradición de ese tipo de alteraciones. Vamos a ver un poco más del tema. A ver, perdón, se movió. Otra vez se movió. Ya, este mouse no me está ayudando ya. Voy a tener que comprarme otro. Ya. Bien, entonces, el tiempo de la historia ya siempre va a ser cronológico. Siempre, porque es el tiempo normal de la historia, es el tiempo regular. En cambio, el tiempo de relato puede seguir esa regularidad, esa cronología, o puede alterarla. Si sigue la regularidad de la historia, es el orden natural. El tiempo de relato corresponde al tiempo de la historia como un espejito. Pero si altera el orden, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, anticipación de acciones. También le llamamos a esto en narratología prolepsis. Anticipación de acciones. Por ejemplo, en la novela Crónica de una muerte anunciada, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada está constantemente anticipándose las acciones, se rompe la linealidad para anticipar. También vemos el otro caso, las analepsis, que son los saltos al pasado, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad de los perros, seguramente conocen la novela, en La ciudad de los perros, la historia principal trata sobre lo que pasa con este grupo de cadetes de quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado, desde que roban el examen de química prácticamente, de ese punto todas las consecuencias del robo del examen, ¿no? Es la historia principal, pero esa historia principal constantemente es interrumpida con saltos al pasado, con analepsis. Así encontramos racontos, o sea, episodios completos con la infancia previa al ingreso al Colegio Leoncio Prado de los protagonistas, que son Alberto Fernández el poeta, Ricardo Arana el esclavo y el jaguar, que aparece como un personaje incógnito. Se dan cuenta, son saltos al pasado. A veces inclusive encontramos flashbacks, que el flashback es una mirada más rápida que abarca solamente unas líneas. Por ejemplo, en algunos episodios cuando Teresa recuerda su pasado, ¿no? También flashbacks, ¿no? Algo más rápido, ¿viste? Chispazos nomás. El raconto es una analepsis que dura más, que dura un episodio completo, ¿no? Eso se ve con el pasado de los personajes Alberto Fernández, Ricardo Arana, el esclavo, el jaguar, ¿no? Los que han leído la novela o saben un poco el argumento saben a qué me refiero. Bien, también tenemos la posibilidad del entrecruzamiento de historias. Es cuando varias historias aparecen al mismo tiempo, de manera paralela, de manera entrecruzada. Esto ocurre mucho en la novelística de Vargas Llosa, ¿ok? En la novelística de Vargas Llosa se ve mucho esto, ¿no? Por ejemplo, en la novela La Casa Verde o en Conversación en la Catedral. Las historias se empiezan a entrecruzar, se empiezan a mezclar en los diálogos, por ejemplo, ¿no? Eso le llaman los diálogos cruzados. En La ciudad de los perros hay un episodio, ¿no? Cuando Alberto Fernández entra a un bar a llamar por teléfono al teniente Gamboa para denunciar, acusar al jaguar de asesinato. Él entra a llamar alquilando el teléfono fijo, pero al mismo tiempo que él está hablando, llamando por teléfono, un grupo de hombres brinda en una mesa continua y un borracho que está pues cayéndose de borracho empieza a dar un discurso sobre los destilados, que el whisky, que el pisco, y marcas de pisco, marcas de whisky. Y son tres historias que están entrecruzadas ahí, ¿no? La de los hombres brindando, la de Alberto Fernández llamando al teniente Gamboa por teléfono y la del borracho que habla solo con la pared, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo de entrecruzamiento de historias, ¿no? Finalmente, la historia que inicia y termina en el mismo modo, ¿no? Eso lo hemos visto ya ejemplos, el relato de aventuras de Odiseo, porque Odiseo dice, a ver, Feacio, les voy a contar cómo llegué aquí, y les cuenta desde que salió de Troya, después de destruir la ciudad de Troya, hasta que llegó a la corte feacia. O sea, en el punto que empezó, en ese punto termina. Igualito el Lazarillo de Tormes. En el caso del Lazarillo de Tormes, él empieza la historia diciendo, en el prólogo, ¿no? Vuestra merced comprenderá los motivos que me llevan a escribir esta historia. No es la ambición de ganar dinero ni la fama, solamente para que usted conozca un poco mi vida y entienda cómo solucioné el problemilla que tuve con mi esposa. Y te cuenta su vida
desde que era un niño, en el tratado primero desde que es un niño pequeño, hasta que en el tratado séptimo llega el punto en que te dice, ahora vuestra merced ya conoce mi vida, ahora voy a contarle el problemilla con mi mujer. Y retoma el punto en que inició en el prólogo. Se ha cerrado el círculo. Se cerró la historia del mismo modo como inició. Y le cuenta el problemilla que su mujer le engañaba con el arcipreste. Bueno, ustedes conocen, creo, ese argumento del Lazarillo de Tormes. Deben conocerlo un poco o hasta deben haber leído la obra de todas formas, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, bueno, sobre este tema del tiempo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que ustedes deseen que les aclare, etcétera? Sobre el tiempo de relato, tiempo en la historia. No se preocupen, si hay alguna duda, tal vez en la parte con los profesores de multichat también se pueden apoyar, ¿no? Vamos con los tipos de personaje. Según el grado de relevancia, encontramos tres tipos de personajes. Los personajes principales o protagónicos, que organizan los acontecimientos y tienen un rol fundamental. En un cuento, normalmente vamos a encontrar uno. Es difícil encontrar varios en un cuento, porque un cuento es un relato breve, ¿ya? Puede haber hasta dos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dos historias paralelas, puede haber dos personajes principales, ¿no? Pero normalmente hay uno, ¿ya? En cambio, en la novela siempre va a haber más de uno, va a haber 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad de los perros hay 3, que serían Alberto Fernández el poeta, Ricardo Arana el esclavo y el jaguar. Y también en El mundo es ancho y ajeno había 3, ¿no? Son 3, están Benito Castro, Rosendo Maki y Álvaro Amenábar, por ejemplo, ¿no? Entonces el personaje principal organiza los acontecimientos y tiene un rol fundamental. Otro ejemplo importante es Lázaro, ¿no? Lázaro de Tormes es el protagonista, es el narrador y protagonista de su historia. Luego tenemos el personaje secundario. El personaje secundario siempre se relaciona directamente con el personaje protagónico principal. Lo secunda, pero no en el sentido de secundar en que siempre lo va a seguir, le va a hacer su apoyo, no. Lo secunda también en el sentido en que el personaje secundario también podría ser una oposición, un rival, un enemigo, un opositor al personaje protagónico. Porque si yo conozco a alguien, solamente cuando a la gente le ayuda, lo veo siempre buena gente, amable, agradecido. Pero si yo conozco a alguien que, aparte de tener gente que le apoya, también hay gente que se opone a él, lo voy a conocer como alguien que supera un obstáculo, alguien que se enfrenta, y voy a completar el panorama sobre ese personaje. ¿Se dan cuenta? Así que también el secundario podría ser un opositor. ¿Está bien? Es una presencia complementaria que da coherencia al sentido del protagonista y del tema. Por ejemplo, el ciego, en la novela El Lazarillo de Tormes, el ciego es un personaje secundario importante porque él es el que empieza a enseñarle a Lázaro las artes de la picardía. ¿Está bien? En La ciudad de los perros, me acuerdo que había 3 personajes secundarios muy importantes, que eran Teresa, el teniente Gamboa y el Boa. Ellos eran muy importantes porque le daban consistencia a los personajes protagónicos. En El mundo es ancho y ajeno, muy importante Bixma Ruiz, el abogado que traiciona a la comunidad, y también el bandolero El Fiero Vázquez, un personaje secundario importante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es el personaje incidental o episódico? Este personaje se vincula con el personaje protagonista de manera indirecta, no de manera directa. No es un apoyo o es un obstáculo para el personaje protagónico, al menos no directamente. Puede ser indirectamente, sí. Lo más importante del personaje incidental o episódico es que se vincula con los sucesos o también con los temas secundarios de la obra. Ayuda a ordenar, revelar, solucionar o de retardar sucesos. También a veces adelantar sucesos. Y también se vincula con los temas secundarios de la obra. Por ejemplo, Zaide, el padrastro de Lázaro. Alguien va a decir, profesor, pero Zaide lo mantenía a Lázaro. Pero no lo mantenía solamente a Lázaro. Zaide mantenía a su familia, que era la mamá de Lázaro, que era su pareja de Zaide, y al hijo pequeño que tuvo Zaide con ella.
Lázaro estaba en el pack, digamos, del hogar, de la familia, no era que se dedicaba a cuidar a Lázaro. Por ahí alguien va a decir, profe, pero le entregaba herraduras de caballos para que el niño venda. Claro, pero Lázaro las vendía y ese dinero era para que su familia coma, no para que Lázaro se compre un dulce. Así que eso también es indirecto. ¿Ok? Más bien cuando a Zaide se lo llevan enmarrocado porque robaba herraduras de los caballos para mantener su hogar, es cuando Lázaro se adelanta la entrega de Lázaro a alguien que lo cuide, porque Lázaro ya, bueno, tiene unos 8 años, pero su madre al verse sola con 2 niños no puede procurar el sustento diario y decide entregar a uno de ellos para que lo cuide una persona pues como amo, ¿no? En este caso es ciego mendigo, o el mendigo ciego si quieres, no el mendigo ciego. Entonces, en este caso, la desaparición de Zaide de la vida de Lázaro, porque se lo llevan a la cárcel, se lo llevan a prisión, hace que se adelante el hecho de que él empiece su formación como pícaro, porque a los 8 añitos nomás empezó, otros empiezan pues a los 12, 15, muy chiquillo tuvo que empezar a valerse por sí mismo. Este es el ejemplo como el ciego le golpea contra el cuerno del toro de piedra a la salida del Salamanca. ¿No? Es un ejemplo de cómo Lázaro tan pequeño tiene que empezar a avivarse, a tener una actitud de astucia, si no va a perder. ¿Listo? Así que Zaide es un personaje incidental o episódico. Según su nivel de complejidad, tenemos los personajes simples, también llamados personajes planos, y complejos, también llamados personajes redondos. ¿Okay? El personaje simple puede aparecer solamente una vez o dos, puede ser, por ejemplo, un personaje incidental o episódico, y en esas pocas veces que aparece solamente demuestra una fase de su existencia, nada más. En cambio, el personaje complejo o redondo también puede aparecer una vez o varias veces, ¿no? O sea, puede ser un personaje incidental o secundario, hasta principal también, pero cuando aparece siempre demuestra tener muchos rasgos e inclusive se contradicen sus rasgos. Para mí el personaje complejo por antonomasia es Alberto Fernández, el poeta, en la novela La ciudad y los perros. Ese personaje es recontra complejo porque es extremadamente contradictorio. ¿Se acuerdan, no? Que primero ve a la chica, a Teresa, cuando la ve en la puerta de su casa y dice, ya sabía que era fea. Así. Pero luego, cuando la tía le insinúa para que salga con su sobrina, él dice, podríamos ir al cine. Y tú, pero si no que era fea. Y cuando después de ir al cine con la chica, la deja en su casa de vuelta, la ve, la chica se despide de ella y piensa, tiene bonita sonrisa, tiene bonitos ojos, entonces tiene bonita mirada, o sea, le encuentra su gracia a la chica y después inclusive es su enamorada. Y luego de que es su enamorada por una semana, creo, decide nunca más verla porque le da cólera que no tenga pena de la muerte del esclavo y nunca más la ve. O sea que este tipo es recontra contradictorio, es complejo, ¿no? Después demuestra que es un amigo leal porque por el honor, por la memoria de su amigo Ricardo Arana el esclavo, denuncia al jaguar, pero él antes de eso estaba saliendo con la chica que le gustaba, o sea, lo había traicionado, o sea, te das cuenta, es un personaje muy complejo, a veces parece valiente, a veces parece un tremendo cobarde, a veces parece decidido y a veces retrocede y se vuelve alguien totalmente pusilánime, como cuando, como cuando recuerdo cuando iba a ir los que han leído la novela completa, en la última parte de la novela, el coronel director le llama a su oficina, Alberto Fernández, y él estaba pensando en el camino, ya me entregaron mi libreta de calificaciones que no me puedan hacer nada, ahora le voy a decir en su cara lo que es, y el coronel le dice, ve cadete, ve cómo le fue muy bien, lo felicito por sus notas, sí, mi coronel, muchas gracias, mi coronel, muchas gracias. Entonces, en lugar de gritarle, decirle su vida, le agradece, ¿no? Se pone pusilánime. Bien, según su transformación, los personajes pueden ser estáticos o dinámicos. ¿Ok? El personaje estático siempre permanece igual. Puede aparecer una sola vez o puede aparecer un montón de veces, pero nunca cambia. Siempre está igual. A su vez, el personaje dinámico cambia. El personaje dinámico le pasan cosas y evoluciona. Lázaro, por ejemplo, es muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico. Desde el principio de la historia hasta el final aprende mucho, va cambiando. También otro personaje dinámico es Benito Castro. Benito Castro es dinámico siempre, ¿no? Desde que es joven hasta que se convierte en un líder de la rebelión de la comunidad rumí. Bien, alumnos. Uy, se me fue.
Ahí está, el espacio. Rapidito con el espacio. El espacio podemos hablar de dos tipos, ¿no? El espacio abierto y cerrado, y rural y urbano. El espacio es el escenario o lugar donde ocurren los hechos. El espacio abierto presenta posibilidad de desplazamiento y diversidad en su configuración. Quiere decir que podemos movernos con libertad y cambiar de lugar dentro de ese espacio abierto. En la ciudad de los perros, la ciudad de Lima es el espacio abierto, pues, porque puedes ir del Callao a la Victoria, de la Victoria al Lince, del Lince a Miraflores, te mueves, ¿no es cierto? Y diversidad en su configuración. Cerrados, poseen reducida posibilidad de desplazamiento y escasa posibilidad de comunicación. Por ejemplo, el colegio internado. El colegio internado es un espacio cerrado, ¿no? por antonomasia. El espacio rural, por otro lado, está relacionado con el campo y actividades de producción primarias como agricultura, ganadería, minería o pesquería. Siempre que encuentres espacios abiertos vinculados a actividades primarias de producción y donde la gente vive en una hacienda o en un pueblo muy pequeñito rodeado de campos de cultivo o pastizales, ese es un espacio rural. Al revés, el espacio urbano están conformados por agrupaciones de edificaciones donde viven personas de diferentes clases sociales. Obviamente la ciudad de Lima es el gran ejemplo aquí. En la novela La ciudad de los perros, los personajes protagónicos se mueven por Lima. Pueden estar en Lince, que es un pueblo joven, ¿no es cierto? Es un lugar nuevo. Miraflores, que es un lugar de clase alta. O San Isidro, que es de más clase, más alta, más de abolengo. O La Victoria, que es el distrito populoso, ¿no? O el Bellavista en el Callao, o La Perla, donde está el Colegio Militar Leoncio Prado. El espacio urbano permite un desplazamiento por lugares construidos donde personas de diversas clases sociales coexisten. ¿Está bien? Muy bien, estudiantes. Vamos ahora con las claves. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora mismo, ¿ya? Aprovechando que tenemos un par de minutos todavía. Y están las claves. Ya saben, si tienen alguna duda sobre la correspondencia de la clave con la pregunta respectiva, pueden ayudarse, pueden apoyarse con el profesores de nuestro multichat, ¿no? Con mis colegas del multichat que les van a ayudar. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, alumnos, por favor, sobre nuestro avance de hoy? Pueden hacérmelo saber, por favor. No, profesor, todo claro. Ok. A ver, por si acaso, chicos, les doy una clave. El personaje simple puede ser estático, pero no dinámico, ¿eh? Eso es absurdo, porque el simple siempre tiene que mantenerse, ¿no? Dinámico nunca va a ser porque el dinámico tiene que cambiar obligatoriamente, tiene que evolucionar. El personaje complejo, obvio que va a ser dinámico, ¿ya? Pero también el personaje complejo puede ser estático. ¿Cómo así? Porque al principio, cuando aparece recién, aparece con rasgos contradictorios, pero a pesar de que le pasan muchas cosas, los mantiene y nunca cambia esos rasgos. Siempre mantiene los mismos, así que se queda estático. Así que puede ser complejo estático, eso sí. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cómo distingo entre simple y estático? Muy fácil. Para yo opinar sobre un personaje, si es estático o dinámico, ¿ya? Tiene que pasarle varias cosas al personaje. Y si cambia, es dinámico. Si se mantiene, estático. Punto. En cambio, el simple puede aparecer solamente una vez, es simple. El complejo puede aparecer solamente una vez y sale complejo y ya está, queda como complejo. No es necesario verlo muchas veces para poder evaluarlo. ¿Ya? Esa es una clave para que no se confunda. Muy bien, me despido. Muchas gracias por su atención, alumnos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias.